A continuación, estas son las 5 noticias que usted debe conocer. Incertidumbre por ejercicios militares en Salinas. A través de las redes se reportaron helicópteros y maniobras que despertaron el temor, sobre todo por la tensión con Venezuela. Sin embargo, aseguran que no hay conexión con ese conflicto y se trata de entrenamientos que llevan décadas realizándose en el Campamento Santiago, un lugar que, a diferencia de Vieques y Culebra, nunca cerró sus operaciones. ¿Será necesario un vicegobernador en Puerto Rico? Un grupo de legisladores que busca enmendar la Constitución para cambiar este orden de sucesión. Actualmente, si el gobernador deja el cargo, lo sustituye el secretario de Estado, pero con esta propuesta, ese relevo sería una figura electa por el pueblo. La idea surge tras el caos del 2019, pero esto evitaría una crisis de poder o abriría la puerta a más complicaciones políticas. ¿Y deberían los abuelos pagar pensión por sus nietos si sus hijos fallecen? El Tribunal Supremo de Puerto Rico respondió que sí. Ordenó que la obligación económica de los abuelos no se extingue con la muerte de sus hijos, sino que es una responsabilidad propia. El caso surgió de una demanda contra los abuelos paternos de un menor y el fallo marca un precedente o marcó un precedente en otros procesos similares. El tema abre el debate. ¿Protección para los niños o carga injusta para los abuelos? Puerto Rico en el limbo. La Junta de Supervisión Fiscal sigue incompleta. Washington arrancó su sesión con una agenda cargada. Fronteras, Ucrania, presupuesto, pero en esa lista Puerto Rico brilla por su ausencia. La Casa Blanca ya recomendó 3 nuevos miembros para la Junta de Supervisión Fiscal, pero el Senado todavía no los confirma. Esa parálisis deja en pausa decisiones cruciales sobre fondos, recortes y planes económicos para la isla. ¿Quedaremos en el limbo? Y Afganistán bajo escombros, más de 800 muertos. Y es que una tragedia golpeó a Afganistán este fin de semana cuando se registra un terremoto de magnitud 6.3 que estremece la provincia de Herat, dejando a más de 800 muertos y miles de heridos. Decenas de comunidades quedaron reducidas a escombros, mientras los rescatistas luchan contra el reloj y las autoridades piden ayuda internacional urgente y temen que la cifra de víctimas siga creciendo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Excelente martes, Mardeli. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, muy buenas tardes a los amigos televidentes. Recuerden que aquí les tenemos un programa lleno de análisis e información de todo lo que acontece en el país. Con nuestras reporteras Sara Angeli Rodríguez, Yolanda Marrero, siempre contamos con interesantes invitados y tenemos a la simpatía y la picardía de Carmen Jovet, que hoy llegó con nuevo look, con ese pelo, mira, hoy ella no se pierde, y con el problemático de Jonathan Lebrón. Excelente martes, compañeros. Buenas tardes. Estamos. Me recorté a propósito. Yo estoy de ambulante chic, pero tú estás hoy, olvídate, elegante chic. Vestida. ¿Tú estás? Me paro en el medio del expreso y soy un dronchinita. Muchacha, sí. Definitivamente no te pierdes. Me escribió ¿Así? el secretario, ¿Qué te el escribió? ayudante general de la Guardia Nacional, ¿Sí? que lo invité para que viniera para acá, pero me escribió cuáles son las instrucciones, por qué y por cuánto, los ejercicios militares. Ahorita te cuento. Y se tiró hasta home con ¿Quién? toy tenis. ¿Quién se tiró hasta home? Acércate. Connie Varela. Él estaba Oye, sí, loco. Mister Enmienda Constitucional. Estaba loco Sí, hace sí, tiempo. hace Él tiempo está tiene eso. 2 consignas. Él quería una enmienda constitucional para elegir el vicegobernador. Que creo que está viva, no está buena esa enmienda. A mí me gusta esa. A mí me gusta. Me gusta. Y la segunda vuelta, que está en muchos países y está en los Estados Unidos. Digo, yo sé que tu otra invitada estará de acuerdo con eso de la segunda vuelta, porque es algo que ellos han propuesto, pero está un poquito complicado. Mira, pero si no se nos cae un pedazo. No, pero mira, y la segunda vuelta no necesariamente tiene que ser en una fecha posterior. En Nueva York, por ejemplo, tiene una segunda vuelta automática, se llama Ranked Choice Voting. Tú te votas por 3 veces. Bueno, claro. Eso está chévere, está cool. A ver qué pasa. Mira, vamos a hablar también un poco sobre el tema de la violencia, con estos eventos que han ocurrido en escuelas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, aunque aquí no hay tiroteos, sí hay otros incidentes de violencia que tenemos que hablar. Pero en Estados Unidos es endémico. Sí. Eso es ya desde Colorado. Desde Colorado, la primera masacre, ahí en adelante ha sido terrible. Mira, yo espero que te pregunte a la invitada qué pasó porque el PIB no fue a la marcha
Oye, como que los critica. Incapaz de preguntar yo una cosa así ¿no? invitada que yo aprecio tanto. Pues yo no pero sé. ya que tú me lo exiges, Porque los neotaínos están indignados. pero ya que tú me lo con el exiges, PIB. no, y tengo otra cosa más. También. Que está pendiente que, bueno, ¿Ah, se sí? lo voy a preguntar, pero yo después le pido perdón. A ver, seguimos contigo, Limari. Ya ustedes saben, no se lo pueden perder lo que traerá por ahí en De Arroz y Demás a Carmen Jovet y problematizando con Jonathan Lebrón. Y ahora, cambiando de tema, ¿son confiables las consultas a la inteligencia artificial? La usamos para todo, hacer tareas, tomar decisiones, hasta para consejos personales. Pero la verdad es que no es infalible. La pregunta es, ¿hasta dónde le crees? ¿Y cuándo debes detenerte a verificar por ti mismo? Hoy Yolanda Marrero nos cuenta más. Eso me pasa por no informarme más. Mira que siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no me fío más de ese pedazo de hijo de p***, porque a veces yo le insulto. Esta joven perdió su vuelo a Puerto Rico tras confiar en la información que le brindó ChatGPT. Los datos de los documentos que necesitaba para entrar al país estaban incompletos y cometió un error que le salió caro. La inteligencia artificial es valiosa, pero puede fallar. La verificación humana siempre será necesaria. No podemos pensar que la inteligencia artificial lo sabe todo. Y no podemos pensar que estamos hablando con un pana, al que tú le dices, mira, ¿a cuánto están los mangos en la esquina? Y él sabe de qué esquina tú estás hablando, él sabe de qué mangos tú estás hablando y que es don Pepe el que te está vendiendo los mangos y que siempre los tiene a 10 chavos. Eso no es así, tú tienes que darle contexto. Entonces, si tú le fueras a preguntar eso, tú tienes que decirle a cuánto están los mangos en la esquina donde don Pepe lo venden, en la esquina de tal calle con tal calle, y así, en tal pueblo, en tal país. Tú tienes que darle un contexto mucho más amplio. Además de darle el contexto correcto cuando se hace alguna solicitud a la plataforma, siempre es importante corroborar los datos e implementar el pensamiento crítico. La realidad es que la magia y la clave está en esa instrucción que le damos, pero tenemos que aprender, y eso se aprende. Número uno, aprender a darle la instrucción, comunicando correctamente a la inteligencia artificial y aún así, teniendo el discernimiento y el criterio y el pensamiento crítico de validar lo que nos dé la inteligencia artificial. No creerlo por fe. La inteligencia artificial puede ser de gran ayuda, pero nunca sustituirá la verificación humana. En la segunda parte hablaremos sobre cómo esta herramienta puede servir en el campo de la salud mental y al mismo tiempo los riesgos que conlleva depender emocionalmente de ella. Soy Yolanda Marrero Girot para ABC Puerto Rico. Muchísimas gracias a nuestra compañera Yolanda. Y es cierto, la inteligencia artificial es útil, pero hay que utilizarlo como toda herramienta con cuidado y verificar. No le delegue todo a la inteligencia artificial, utilice su pensamiento crítico. Que es como dice la compañera Carmen Jovet, su inteligencia natural. Así mismito. Y ahora estamos listas para pasar a De Arroz y de Masa con Carmen Jovet. Lo dije y lo sostengo. Hacía tiempo que quería hacerlo, pero ahora se tiró con tu y tenis. Me refiero al representante José Coni Varela, que hace tiempo viene impulsando el tema de la segunda vuelta, por un lado, y el tema de la elección de un vicegobernador. Hoy nos acompaña, además de Coni, a mi izquierda, la representante por el Partido Independentista, Adriana Gutiérrez. Saludos. En vez de empezar con Coni, voy a empezar contigo. Vamos allá. ¿Qué te parece, Coni y Pichi Torres Zamora? Han dado muchísimas razones por las cuales sería bueno un vicegobernador, pero una de las más impactantes es el reciente caso de Wanda Vázquez, que llega a la gobernación de forma accidentada. Primero ella fue y se juramentó por su cuenta y cuando iban a conversar con ella ya era gobernadora, ¿verdad? Porque no había un secretario de Estado. ¿Qué te parece esa propuesta? Bueno, yo creo que primero esa preocupación es muy válida y legítima por lo que tú misma acabas de explicar y lo que el país vivió, ¿verdad? Con lo que sucedió, ¿verdad? Con ese nombramiento sucesoral, que es lo que actualmente dispone nuestra Constitución. La pregunta, yo creo que nos tendríamos que hacer como que no país, había secretario de Estado, no era... claro, era que fue parte de los problemas. Y ante ese vacío, ¿verdad? Quizás una figura como un vicegobernador, pues pudiera aclarar unos asuntos y también que haya una mayor participación del pueblo en ese tipo de elecciones. la atención, Adriana, que el proyecto de Coni y de Pichi
además propone que se elija el compañero de papeleta, que sería el vicegobernador, junto con el candidato. Cierto. Yo, ¿verdad? Antes de cederle la palabra al compañero, también pienso, ¿verdad?, que otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿eso es una de las prioridades que tenemos en el país? Hablando de enmiendas constitucionales, ¿no también tendríamos que pensar, por ejemplo, en la unicameralidad que ya el país en el pasado favoreció? Pero y que es un nunca se asunto puso que en vigor. fue un asunto que, ¿verdad?, que tuvo unas trabas, pero es una propuesta que es sensata y necesaria. Y también, por ejemplo, hablar de un sistema proporcional que, ¿verdad?, también estaría resolviendo unos problemas donde ahora tenemos una gobernadora que no ganó con la mitad de los votos y tiene ahora Pero mismo a eso vamos. una legislatura con más de 2/3 eso partes vamos. y hay también unos vacíos que quizás, a mi entender, merecerían mayor Bueno, si prioridad. nos vamos a poner a enumerar, hay muchísimas cosas que podríamos hacer, pero la actualidad noticiosa ha traído y ha puesto de relevancia este tema del cargo de vicegobernador. A mí y a mucha gente que yo le he preguntado, Connie, a mí me parece bien, me parece buena idea y me parece que se elija, que sea un funcionario electo, porque en mi opinión eso le da más validez. Naturalmente, esa persona que podría sustituir al gobernador, yo quiero saber, antes de que ocupe el cargo, cuál es su posición o cuál es su política pública en torno a los problemas principales del país: educación, seguridad, vivienda. Yo quiero saber. Y un que se candidato independiente expresa. también podría escoger. Sí, pero tiene que escoger un candidato a vicegobernador. Y el voto a gobernador ya automáticamente es un voto para vicegobernador. ¿Cómo está el ambiente en la Cámara de Representantes? Déjame decirte que empezamos el compañero Pichi Torres Zamora, este servidor. Yo he hablado con varios miembros de mi delegación y están receptivos, igual que varios miembros de... Esta mañana me encontré con Juan Oscar y dice, mira, hay que discutirla, hay que Ayer analizarla. estaba conmigo en el programa de Radio Noti 1 y dijo, no, Carmen, correcto. me voy de cabeza, buena idea, hay que En discutirla. Estados Unidos hay 42 estados que ya tienen cargo de vicegobernador. 42. Y, como tú has dicho, yo prefiero votar por una persona que podría gobernarme en algún momento, que no delegar ese poder que tiene la gobernadora, que te nombra allí. El tema de la el que ella segunda quiera. vuelta, que tuvo, que lo tiene también Estados Y que Unidos. me lo dejó todo mi partido. Te lo derrotó. Sí. Echa, Sí. echa para acá. Mi delegación me votó en Echa contra. para acá. Que No todo, pero la no gran te voy a mayoría. comer, Sí. pero tú le preguntaste a Pablo para tirarte así. No, es una iniciativa legislativa mía. ¿Pero ¿tú sin sabes? consultar? Sin consultar, no, seguro. Deberían, pues, la Comisión de Gobierno, que tiene jurisdicción sobre Porque como este tiraste ahí proyecto. a la cañona No. y me lo derrotó mi partido. Sí, así No. fue, así fue. Bueno, esa es la realidad. Hay otra preocupación ahora. ¿El PIB se opone o el PIB no se opone? El PIB, hasta el momento tenemos que evaluar la propuesta, pero entendemos que hay unos asuntos de mayor prioridad si se trata de enmiendas constitucionales, que al final otro asunto también son parchos, sobre todo ante una realidad donde tenemos una Junta de Control Fiscal que es la que gobierna. Esto no ocasionaría mayor gastos. Sería el mismo sueldo, los mismos deberes y funciones de la Secretaría de Estado tendría el vicegobernador. O sea, aquí no Sí, va a no. haber... Se va a discutir. Yo a todo el mundo le pregunto. Bueno, el otro tema son los ejercicios militares que se están llevando a cabo en Puerto Rico. Me escribió, más adelante voy a hablar de eso, el ayudante general de la Guardia Nacional. Le he entrevistado bastantes militares que no quieren salir en cámara, pero lo que me han dicho es, mira, Carmen, aquí se hacen ejercicios militares todo el tiempo y no hay que pedir permiso por nuestra condición colonial y territorial. Especificado. Vinculado, sí. Pero yo de eso a decir que vengan las bases militares y que eso le conviene a la economía de Puerto Rico, hasta ahí llego yo. Puerto Rico se levantó para que eso no ocurriera. Aquí hubo mucha muerte, mucho sufrimiento, mucha agitación política. Y un pueblo de toda la ideología que se unió para eso, sí, ¿no? correcto. Aquí hubo un rechazo incuestionable A la del país militarización. a la militarización, y esto es un retroceso, ¿verdad? Pero no Puerto va a Rico pasar. como un enclave militar. La misma gobernadora no ha hablado nada de eso, eso no va a pasar. Y como que Galper se quedó calladito. Y entonces también Pablo También José. dijo la gobernadora en algún momento que no iba a colaborar con el ICE y las detenciones acá, y al final su palabra no fue acorde con sus acciones. Así que yo creo que también merece una respuesta del país de qué se tratan Y estas Galfer intenciones. había dicho de que sí, se estaba considerando. Ella le dio un tapaboca
Pero lo que vemos es la desorganización que tiene el gobierno de Jennifer González, del PNP. No hay coordinación. ¿Qué tú crees que yo me paro un día y le dice Galfer, sí, se está considerando, es una viabilidad, le va a ayudar a Puerto Rico, y los otros días viene la gobernadora? Bueno, pero no hay comunicación. No sería el primer No hay comunicación. es más, yo no estaría Tony, en mi no gabinete. es el primer secretario ni miembro del gabinete que pone Bueno, en pues. tela, que le causa un dolor de cabeza. Janet Parrao, ¿te acuerdas? Cuando ella le preguntó, ¿esa es tu voz? Y dijo, no. Y al otro día, olvídate de eso. Vamos al próximo tema. Insiste Jonathan Lebrón que te pregunte de la marcha de... Primero dice que no fueron, que los grupos taínos están en contra del PIPO, no fue a luchar por la independencia, a marchar por la independencia. Y no únicamente eso. El exgobernador Alejandro García Padilla, que dice que aprecia mucho a Juan, que es amigo de Juan, pero dice que Juan está desgastado, que como figura política y como alternativa ya no aguanta una cuarta elección. El Partido Independentista no boicoteó ni nada por el estilo las manifestaciones de este país, todo lo contrario, estamos orgullosas y orgullosos de la representación que hubo en la calle, de una exigencia que es necesaria y que pone en la palestra pública la necesidad de discutir nuestro asunto descolonial y la independencia Y sobre la como una ausencia del opción. liderato del PIB allí. Allí había militantes del Partido Independentista, precisamente Dije liderato. parte de lo que por lo que no nos comprometimos con la convocatoria para esta manifestación es porque muchos de nosotros teníamos ya actividades previas y por eso en parte, ¿verdad? Fue algunas de las razones por las que no participamos como convocatoria, porque ya teníamos algunas compromisos previos, pero muy contentos y orgullosos con lo que fue el saldo de esa manifestación y como esa tienen y vendrán muchas más. Adriana, lo que dice García Padilla de que Juan está desgastado, que no aguanta una cuarta elección. Bueno, esa es la opinión del Partido Popular, ¿verdad? De un integrante o miembro del Partido Popular que creo que no debe sorprenderle a nadie, sobre todo por lo que significó la candidatura de Juan y la fuerza de la alianza en las pasadas elecciones, particularmente sobre el Partido Popular Democrático. Y yo creo que aquí algo muy importante, eso es la opinión de Alejandro García Padilla, creo que se aleja de la opinión del pueblo con una candidatura que viene cuatrienio tras cuatrienio en crecimiento y que más allá de Juan Dalmau, la esperanza que hay en el país es precisamente lo que está gastado, es el bipartidismo que ha fracasado a gobernar el país. ¿Qué tú crees? Lo que proyectó esa marcha es que parece que hay algún problema entre el Partido Independentista y esas facciones Eso es del falso. independentismo. ¿Usted se acuerda que en 70-80 no se podían hablar? Ahora tal parece que hay problemas. Que en la década del 70, yo estaba grande. Era un discurso que si por la lucha armada, que algunos grupos independentistas creían en la lucha armada y el PIB ha sido firme que no cree en la lucha armada. Eso es falso. De hecho, he visto muchísimas expresiones de organizadores planteando que no tenía nada que ver con fracciones ni divisiones, que era una convocatoria que venía de organizaciones cívicas y del pueblo. Una cosa es lo que dice el liderato, una cosa es lo que proyecta el Partido Independentista con la no comparecencia. Y una cosa es lo que yo quisiera quedarme aquí hablando con ustedes y lo que me dice la directora que se me acabó el tiempo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Continuamos. Debemos preocuparnos. Helicópteros militares sobre Puerto Rico desatan preocupación. Algunos ya hablan de Venezuela, otros de nuevas bases, pero ¿son realmente ejercicios de rutina? Lo discutimos hoy. Vicegobernador de Bacop. Ahora la legislatura quiere invertirse un nuevo puesto, pero si se repite otro verano del 2019, ¿será una solución o es otro gran papelón? Problemas de salud mental o de control de armas. El debate resurge tras el tiroteo en Minneapolis y hoy lo ponemos bajo la lupa en Problematizando. Al regreso. Este segmento es presentado por Stool & Deco. Con el caso del tiroteo en Minneapolis se reabre un debate que nunca termina. El verdadero problema es la salud mental o el fácil acceso a las armas. Hoy nos acompaña Elian Martínez, quien es directora de la Oficina de Fortalecimiento Social Comunitario y Organizaciones de Base de FE. Muy buenas tardes, bienvenida a Directo y Sin Filtro. Una de las cosas que siempre se discute, obviamente, cuando ocurren estos incidentes, es precisamente qué acercamiento tenemos al tema
del control de las armas, más allá de que obviamente la Constitución de los Estados Unidos ya garantiza que las personas puedan tener armas. Sin embargo, siempre está la discusión de si de alguna manera u otra esa garantía de la Constitución puede tener algún tipo de restricción para personas que tengan algún tipo de problema o de salud mental para que no tengan acceso a comprar o adquirir armas. ¿Cómo usted ve esta discusión desde el punto de vista de la accesibilidad y de controlar estas situaciones que están ocurriendo en escuelas? Hay diferentes factores para analizar la situación, la lamentable situación que estamos discutiendo en este momento. Tú partes del asunto de las armas, yo voy a presentar otros factores. Miren, es importante reconocer que en Estados Unidos, ¿verdad? Primero que nada, que quien inició o quien llevó a cabo, ¿verdad?, este lamentable evento fue un transgénero mujer, es decir, un hombre. Con el pasar del tiempo, lo que nosotros estamos identificando es que esta comunidad, lamentablemente, no todos, ¿verdad?, pero lamentablemente se han creado diferentes páginas para decirle a muchos de estos niños y jóvenes que tienen que recurrir a actos de violencia para hacer valer sus derechos. Así que eso es una vertiente que no se está discutiendo dentro de toda esta situación. Segundo, la salud mental. Tanto la población, ¿verdad?, que no se identifica como transgénero, como la población que se identifica con transgénero, sabemos que hay altos problemas de salud mental. Los padres, sobre todo, muchas veces pueden identificar características de riesgo y traits, ¿verdad?, rasgos antisociales, pero lamentablemente no se movilizan a tiempo para buscar la ayuda que estos jóvenes o niños necesitan. Es importante señalar también que este evento incluso se está investigando por las autoridades como un crimen de odio contra los cristianos o los católicos. Claro. Dentro de lo que, ¿verdad?, se ha podido ver en los medios nacionales en Estados Unidos, son escritos de esta persona, publicaciones de que iba a llevar a cabo un plan para, ¿verdad?, asesinar, hacer un mass shooter. Y eso no, sencillamente se ignoró, no se tomó en consideración, no se investigó dentro de las armas. Se puede ver cuando él escrito, muerte a los niños, muerte a los católicos, ¿dónde está tu Dios? Y ya se sabe que inclusive, ¿verdad?, se ha identificado que había ya un patrón o que había una tendencia de que esta persona, había una gran probabilidad de que pudiese llevar un acto como este, ¿no?, en alguna inmediación. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, porque mencioné el tema de que esta persona es transgénero, pero a la misma vez, la mayoría de estos incidentes han sido cometidos por personas, digamos, recuerda el incidente, el primero que nos recordamos, que fue el de Colorado hace ya 2 décadas atrás. Eran dos jóvenes blancos que escuchaban y estaban muy envueltos en este tema de algún tipo de violencia, y que escribían y que tenían un diario, todo ese tipo de cosas. O sea, aquí, si no le damos acceso a las armas, particularmente armas automáticas o semiautomáticas, estos incidentes no hubiesen ocurrido. Te voy a mencionar algo que, ¿verdad?, eso que estás trayendo. Te voy a mencionar los últimos incidentes significativos que han sido llevados a cabo. Por ejemplo, el tirador de Houston, el tirador de Denver, el de Aberdeen, el de Nashville y ahora el de Minneapolis. Todos se identificaban como transgéneros. Algunos transgéneros hombres y otros transgéneros mujeres. Y en muchos de ellos ya se había podido identificar factores o señales de riesgo. Así que lo que es importante aquí es que nosotros podamos realmente ir al core de qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo no creo que sea un asunto único o exclusivo de las armas. Es importante, como dije al inicio, nosotros tenemos que revisar cuál es la información, cuál es esa narrativa, esa cosmovisión que se le está llevando a estas personas que se conocen, ¿verdad?, o se catalogan como comunidades de vulnerabilidad. Las páginas que podemos ver en el Internet, de aquí entra otro factor, que es el factor de los padres, la protección de la información que los niños accesan en Internet, en las redes sociales, a través de los medios telemáticos. Es una información extremadamente violenta, donde incluso en Estados Unidos se han llevado a cabo actividades para fortalecer la autoestima de estas personas, y en esos adiestramientos o en esas educaciones que se consiguen incluso por Internet, lo que vemos es una narrativa extremadamente violenta contra la población, que según los activistas dicen que no están respetando los derechos de esta comunidad. Así que es importante que nosotros revisitemos cuál es la narrativa que le estamos presentando a nuestros jóvenes y a nuestros niños, porque esa narrativa es parte de la que incita
incendia esta actitud violenta hacia Claro. otras comunidades, sobre todo las comunidades cristianas. Pero, por ejemplo, invisibilizando a esas comunidades, legislando para quitar que se puedan identificar en documentos oficiales, no promovemos esa conversación más violenta contra esas comunidades, porque al final del día, si queremos hacer una apertura, ¿verdad?, para tener un acercamiento y ver qué es lo que está ocurriendo, pues debemos promover precisamente esas discusiones, no legislar para cerrar las posibilidades de que estas personas tengan acercamiento al gobierno o a instituciones que los puedan ayudar, por ejemplo. Sí, mira, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay que llevar una campaña de educación. Lo que yo no creo es incentivar, ¿verdad?, o llevar al mainstream corrientes que son en extremos violentas para decir que en efecto tales grupos están obstaculizando tus derechos o no están reconociendo tus personas. Si nosotros vamos a la legislación aprobada en estos pasados años, lo que vemos es todo lo contrario. En cuanto al asunto de identificarse como hombre o como mujer, que no es congruente con la verdadera identidad biológica, yo creo que eso es un asunto más allá de la discusión, ¿verdad?, que promueve tanta alteración, es que en efecto debemos de mantener un registro fidedigno y certero de quién es la persona, de cuáles las características de esa persona. Esos son documentos oficiales. Elian, y entonces creo que la discusión no debería de enfocarse en ese asunto en particular, sí en atender los problemas subyacentes que son de violencia, de salud mental y de poca relación de los padres con sus hijos, en conocer lo que muchas veces tenemos en el hogar y que lamentablemente al ignorarlo no podemos darle la ayuda que necesita. Directora, gracias por estar con nosotros aquí en Directo Sin Filtro. Continúa contigo, Limari. Es momento de una pausa, pero antes el director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado se enfrenta en un cara a cara con Carmen Jovet. Además, crece el debate ante medida legislativa que propone la creación de un vicegobernador. ¿Prevención o papelón? Lo discutimos en breve. Con escuelas cayéndose, apagones por toda la isla, hospitales colapsando y leyes estancadas, a nuestros legisladores se les ocurre que lo urgente es inventarse un vicegobernador. Dicen que es para evitar otro verano del 2019, pero ¿debe ser eso una prioridad en la legislatura? ¿Necesitamos un backup en la fortaleza o es un papelón? Comienzo contigo, Mardelis. Pues mira, yo pienso que la gestión o la pretensión de tener un vicegobernador sí lo es. Yo creo que hay muchas cosas, como bien dijiste en la introducción, más importantes que tenemos que atender en este momento. Después de todo, se requiere una enmienda constitucional y para llegar a ese proceso, para llegar a esa consulta, ¿cuántos miles de dólares se habrán gastado? No es que sea buena o mala, es que este no es el momento oportuno para eso. Yo no me parece que esto vaya a llegar muy lejos. Así que en ese sentido, exclusivamente, pues sí me parece que es un papelón. ¿Cómo lo ves tú, Jonathan? A mí no me parece un papelón. Creo que debe ser enmarcado en una gran enmienda a la Constitución. La Constitución necesita ya atender varios asuntos, particularmente con el tema de la sucesión y con otros temas como la unicameralidad, como el tema de la segunda vuelta, entre otros asuntos. Y hay un mecanismo ahí, ¿verdad? Cuando hay que hacer muchos cambios en la Constitución, requiere que no tan solo una consulta, sino una asamblea constitucional para que todas las partes nos sentamos en una mesa y podamos revisar el documento que ya tiene sus años. Es muy bueno en muchas partes, pero hay otras cosas que quizás nos hemos dado cuenta que no lo teníamos ahí luego del verano del 2019, pero nos hemos dado cuenta que quizás hay que darle una segunda mirada porque el mundo ha cambiado, el electorado también, y creo que hay que atemperarlo a esos tiempos, no para quitar derechos, sino para ampliar la manera en que funciona nuestro gobierno. Y debe ser una discusión que va a costar dinero, sí, va a costar tiempo, pero no es un papelón que se esté considerando una enmienda a la Constitución en este momento. Carmen, ¿qué tú crees? Para eso está la legislatura. La legislatura y los legisladores están para legislar y valga la redundancia. Hace tiempo que se viene hablando de esto en Puerto Rico. Yo creo que sería una manera más democrática porque una persona que no fue electa, como Wanda Vázquez, de momento adviene a la gobernación por carambola. Y un cargo como la gobernación no puede ser por carambola. Ahora, independientemente de Wanda Vázquez, ese problema se ha planteado por mucho tiempo. Ahora, yo creo que tienen una oportunidad de convertirlo en realidad porque tanto el Partido Nuevo Progresista como
Pichito Torres Zamora, portavoz del PNP en la Cámara, y Connie Varela están de acuerdo y han conversado con otros líderes de Cámara y Senado y parece que hay ambiente para esa enmienda. Cuestan, pero asimismo se han hecho otras enmiendas, como la enmienda sobre la fianza, etcétera, y vale la pena, hay cosas que valen la pena. Lamento que cuando se hizo lo de la bicameralidad, la unicameralidad versus la bicameralidad no parará en nada, aunque ganó la unicameralidad. Las escuelas, hay escuelas que necesitan arreglos, pero por lo menos ahora hay más escuelas que estudiantes. Sí. La quiebra de un hospital, problema de administración desde hace mucho tiempo. Prioridades hay muchas, pero esto es algo importante y yo creo que hay una posibilidad de que se convierta en realidad. Jamás diría que es un papelón. Ok, pues el veredicto de forma dividida ha sido que esta discusión y esta legislación que está presentándose en la Cámara de Representantes no es un papelón. Debemos preocuparnos. Helicópteros militares sobre Puerto Rico desatan preocupación. Algunos ya hablan de Venezuela, otros de nuevas bases, pero ¿son realmente ejercicios de rutina? Hoy lo desmenuzamos. Además, en solo minutos, el presidente ejecutivo, el director ejecutivo, debo decir, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado se enfrenta en un cara a cara con Carmen Jovet. Regresamos en breve. Amigos, hacía tiempo que no había tanto problema y tantos chismes con el tema del agua. Claro, es que no habíamos tenido una situación que nos quedáramos a la misma vez sin luz y sin agua. Pero le cayeron chinches al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos porque cuando trajeron a Pesquera dijeron, eso es que lo van a votar. Lo tenemos aquí, está con nosotros en cara a cara. Saludos, encantada de tenerlo. Gracias por tenerme aquí, Carmen. ¿Estoy mal o ha habido mucho bochinche? Ha habido un poco de eso, definitivamente, para arrojar un poco de drama a nuestra gestión en la autoridad. En primer lugar, decía que Pesquera venía a sustituirle a usted, pero yo veo que usted como que se ha quedado. Pesquera vino en su momento para darnos un poco de lo que es asesoramiento, consejos, ¿verdad?, basado en su experiencia. Así que el que él llegara a donde nosotros, básicamente lo que nos trajo fue eso, un poco de asesoramiento ¿verdad?, que es el día a día de nosotros en la autoridad, apagando fuego, a lo que tenemos, ¿verdad?, una persona de afuera viendo y dándonos También consejos. estaban diciendo que usted, aunque ingeniero, cayó de paracaídas en acueducto y que no sabe nada de agua. Bueno, 15 años de experiencia en acueducto definitivamente derrota ese tipo de ¿Usted comentarios. lleva 15 años en acueducto? Desde el 2010 llevo en la autoridad. ¿Y por qué no se defendió y se quedó callado cuando decían todas estas cosas? En el momento de la crisis, siendo ingeniero al fin, me enfoqué en resolver los problemas, que es lo que nos lleva a nosotros. Y mucha gente asumió que eso era o cobardía o que me estaba escondiendo. Y realmente lo que estoy haciendo es trabajando para resolver problemas. Pregunto, ¿y se resolvió el problema? ¿Podemos estar seguros de que no se nos va a ir el agua y no nos van a avisar y va a pasar un montón de tiempo sin agua? El problema se resolvió. Habían una serie de iniciativas que había que tomar, ¿verdad?, en varias instalaciones, ¿verdad?, en la zona, tanto lo que era La Plata, lo que era en Guaynabo, lo que era en Sergio Cuevas. Una vez se atendió eso, pues logramos estabilizar el sistema y logramos que entonces la gente tuviera otra vez el servicio de agua. Cuando termina la crisis usted vuelve a acueductos, ¿lo miraron mal? Le voy a decir por qué, porque en el periódico salieron unas expresiones suyas o que le atribuyeron a usted en el sentido de que no había allí gente capacitada, como que subestimando que el personal de acueductos no estaba preparado. Fíjate, no, porque la gente está clara en acueducto de que cuando yo hice esas expresiones me enfoqué en lo que era el traer tecnología a la autoridad para poder hacer mediciones, que fueron las recomendaciones que nos dio el propio doctor Pesquera. No era la calidad del personal. No, yo le he hecho el personal de la autoridad a cualquiera. De hecho, mucho de nuestro personal se va a los Estados Unidos con lo que aprendieron aquí en Puerto Rico y allá hacen una carrera completa. ¿Y con la Unión usted puede bregar? Sí, yo tengo excelente comunicación con la Porque el de la Unión dijo, eso es una válvula, eso es cuestión de cerrarla y pito y flauta. Lo de las válvulas obviamente son operaciones que se hacen y usamos a nuestro personal, ¿verdad?, en este caso el personal experimentado de San Juan, para poder hacer esas operaciones. A mí, lo que todavía no acabo, y esto es desde antes de que usted llegara, de mucho tiempo, a mí lo que me revienta, que siendo el agua un recurso tan importante, en algunos países la cuidan más que el petróleo y la cuidan con ametralladora,
se nos pierda el 60% del agua que producimos. Es que no es correcto decir que se pierden 2/3 partes, ¿verdad? Y podemos entrar en detalle de cuáles son las distintas usos que se le da al agua. Realmente el agua no facturada es básicamente una resta matemática entre lo que produce una planta y lo que se vende a los clientes, la sumatoria. Pero si tienes un problema a la hora de medir lo que sale de la planta y no puedes medir eficientemente lo que le venden a los clientes, siempre hay una diferencia que va a arrojar error. ¿Hay alguna manera de resolver la pérdida de agua por salidero? Porque eso, desde que yo tengo uso de razón, también se va por el chorro, literalmente. Sí. Básicamente tenemos mucho de lo que son los eventos que es el envejecimiento de las tuberías, que estamos trabajándolos a través de renovación de tuberías. Por otro lado, pues hay que ayudar a... Pero yo siempre digo lo mismo, mire, aunque las tuberías sean viejas y le dan mantenimiento, pueden funcionar mejor. Yo soy vieja, pero con mejor mantenimiento que las tuberías. Tienes que darle mantenimiento. La realidad es que si hacemos... Una de las iniciativas es manejar las presiones para evitar roturas. Así que, en efecto, si hacemos buen manejo de las presiones de las tuberías van a rendir más. ¿Usted tenía alguna opción de venir aquí conmigo? Porque le iba a partir por la mitad. No, ¿No? para nada. Pues mire, estoy a las órdenes. Pego algunos bellones, pero miren, lo que yo quiero es que la gente, y esto es una opinión, que la gente esté avisada cuando se ve el agua, que haya suficientes camiones para repartir el agua. Aquí hubo un problema de comunicación. Les quedó mala la comunicación. Se lo digo cara a cara. La comunicación entre acueducto y la gente sin agua fue mala. Pero hay problemas que se pueden resolver. Sí, nosotros no voy a pretender nunca de que aquí somos perfectos en lo que hacemos. O sea, aceptamos la recomendación y los consejos que nos dan en términos de lo que es la comunicación a nuestros clientes. Eso va a ser una de nuestras metas en el futuro, para ser totalmente transparente con los clientes y que los clientes sepan de primera mano cuándo van a tener servicio de agua, cuál es la problemática y que se puedan preparar adecuadamente para eso. Está cara el agua. Antes la luz era bien cara y el agua era barata. Ahora el agua también está cara. Sí, lamentablemente con esto de la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal, nos ha impuesto, ¿verdad?, el tener que estar dando un aumento supuestamente, ¿verdad?, conforme a lo que dicen ellos, moderado, entre un 2 y un 5%. Lo que hace la autoridad es que trata de mantenerse siempre en el mínimo, que es el 2%, para no llegar o no permitirle a la Junta que pueda tener los argumentos para poder elevar más el 13% de aumento. Ingeniero González, cara a cara, le digo a usted que la luz está bien cara y el agua está bien cara también. La gente está hasta la coronilla, porque lo que no han aumentado mucho son los salarios. Sí, estamos de acuerdo aquí. La inflación nos está comiendo los salarios, eso es una realidad. Y eso es algo que como pueblo tenemos que meditar de cómo vamos a poder darle más valor adquisitivo a la gente, ¿verdad? Más dinero en su bolsillo para que puedan afrontar estas cosas. Siempre está bienvenido a nuestro programa. Yo muerdo, pero solamente los domingos. En la semana más o menos me comporto más o menos bien. Gracias por su comparecencia. Cara a cara, aquí en Directo y Sin Filtro. Comerciantes advierten la situación que enfrentamos, una bomba de tiempo en plena temporada de huracanes. ¿De qué se trata y qué peligro representa para el país? Para el país lo discutimos en breve, Marnelis. Y en breve, la opinión de Carmen Jovet. Este segmento es presentado por Home Power, tu tranquilidad, nuestra energía. ¿Están vulnerables los comerciantes ante la temporada de huracanes? Sin haber recibido el golpe directo de un ciclón, ya se reportan miles de pérdidas. Empresarios advierten que la fragilidad del sistema eléctrico y el lento acceso a ayudas son una bomba de tiempo para la economía local. Hoy nos acompaña Margores Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, para hablar sobre este tema. No tengo duda de que los comerciantes deben estar haciendo dentro de su capacidad lo más que pueden para estar listos, pero siempre hay retos y esto del sistema eléctrico para el pequeño, mediano y también para el industrial es un reto enorme. ¿Cómo lo están trabajando dentro de las limitaciones que tenemos? Eso es así. Primero que nada, gracias por la oportunidad de presentarme aquí en su programa. Ciertamente los efectos de huracanes y esos temporales no avisan con la
prontitud que uno quisiera, ¿no? Los comercios deben estar preparados y nadie debe estar subestimando cuál va a ser el efecto, ¿no?, de una tormenta. Y máxime ahora que estamos plenamente en el mes de septiembre, que es típicamente donde ocurren los grandes desastres como María, Hugo y los demás que han ocurrido. Lo primero es que, como les digo, que no subestimen cuál va a ser el efecto, si va a ser real o no, si se va a desviar o si va a ser solamente agua, sino que se preparen como si va a ser un María. Puerto Rico está ante una situación energética y también propensa a inundaciones que hacen que cualquier negocio salga de carrera. Lo importante es que se tenga un plan delineado y claro, que sea conocido por todos los empleados del negocio y que sea también de fácil aplicabilidad, es decir, que incluya el es decir, antes de que ocurra el fenómeno, durante qué va a pasar con ese negocio y el post, qué va a pasar para que ese negocio pueda abrir y operar de forma adecuada. ¿Ustedes entienden que estos planes deben estar por escrito? Definitivamente. Y distribuidos entre todos los miembros de la entidad, de la corporación. Definitivamente tienen que ser unos planes certeros y por escrito, donde todos los empleados, sin importar el nivel de jerarquía en la empresa, lo conozcan y sepan cuáles son lo que la empresa espera de cada uno al momento de que ocurra cualquier siniestro. En el caso de la Cámara de Comercio, ¿de qué forma esta entidad apoya a sus miembros? Porque sé que lo hace. ¿De qué forma los apoyan antes, durante y después de un evento atmosférico? Mira, nosotros a raíz del huracán María creamos un nuevo comité y es un comité que se encarga de atender los asuntos de emergencias, no solamente de emergencias a raíz de COVID, por ejemplo, sino también de emergencias a raíz de fenómenos naturales como podría ser un huracán, un terremoto, etcétera. Nosotros apoyamos dando incluso modelos para que se prepare ese plan de contingencia. Y finalmente, antes de terminar, parte de esa preparación supongo que incluye orientación sobre los seguros, ¿verdad? Correcto. Que hay que pedirlos a tiempo porque sabemos que hay pólizas que cubren interrupción de negocios, pero esto hay que hacerlo con tiempo. Definitivamente, y no solamente tener el seguro, sino que entenderlo. Antes de que pase un siniestro, saber qué es lo que contiene ese seguro, qué es lo que realmente usted está asegurando. Y si no lo entiende, mire, coordine una cita con su aseguradora, de modo de que antes de que ocurra cualquier tipo de siniestro, usted sepa cuál es la cobertura que tiene su negocio. Porque para después es tarde. Es importante también que tenga los documentos en un lugar seguro, claro, y de fácil acceso, porque también es importante que usted pueda tener acceso a esa data una vez ocurre el siniestro. Y en esa misma coyuntura, y en esa misma coyuntura es importante que tenga fotografías y videos de cómo era el negocio antes y de cómo quedó, porque va a ser materia importante a la hora de usted querer, pues, hacer cualquier reclamo. Gracias por estar con nosotros, licenciada Margaret Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Seguimos con más. Vamos con Limari. Cuando se va la señal, lo único que queda es el vecino. Y si algo nos han enseñado los huracanes en Puerto Rico es que el gobierno no siempre llega a tiempo. Hoy te recordamos por qué construir comunidad no solo te acompaña, sino que puede salvarte la vida. Cuando el viento arranca techos, lo que te sostiene puede ser una mano vecina. Cuando no hay señal, ni gasolina, ni calma, a veces el único plan de emergencia vive a 3 casas de la tuya. La ayuda no siempre tiene uniforme. A veces usa chancletas y te toca la puerta con un termo de café. En Puerto Rico hemos sobrevivido juntos. Vecinos que comparten extensiones eléctricas, que cocinan para 10, que velan por el abuelo de la esquina. Y eso no nace del desastre. Se prepara antes. Identifica personas vulnerables en tu vecindario. Crea un chat de texto básico con al menos 5 vecinos. Comparte una lista de recursos, quién tiene planta, cisterna, medicamentos. Practiquen simulacros. ¿Qué hacer si hay que evacuar a alguien? Coordinen turnos para revisar casas solas. A veces, el plan más poderoso no está en la mochila, está en la confianza que sembraste. Porque cuando el Estado no llega, llega la señora de al frente, llega el vecino que te tocó la puerta, llega la red invisible que tejiste en tiempos de calma. Y ahí, en medio del apagón, aprendes que el verdadero refugio no siempre tiene techo, pero sí tiene nombre y corazón.
Ya usted lo sabe, no necesita ser rescatista. En la próxima emergencia, lo que puede salvarte no es un edificio, es la mano de tu vecino, es un gesto. Ya usted sabe a quién le va a tocar la puerta y más importante, ¿eres tú la puerta que tu vecino puede tocar, Mardelis? Importantes preguntas que hay que hacerse, pero la realidad es que la comunidad es extraordinariamente Y hay importante, que sobre hacer todo en comunidad. situaciones de emergencia. Claro que sí. Así es, ahora hacemos una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. En los últimos días ha habido mucha especulación sobre los ejercicios militares que se están llevando a cabo en Puerto Rico. Primero se decía que era una petición del presidente Trump, cosa que desmintió la gobernadora, de que iban a rehabilitar las bases que hay en el país. Luego dijo que no, eso costaría una millonada, pero de que están aquí, están aquí. Y vinieron y no tienen que pedir permiso. Esa es la relación que tenemos con los Estados Unidos de defensa común, entre otras cosas. Además que donde manda capitán no manda marinero, y nosotros estamos sujetos a la Constitución de Estados Unidos y a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Pero yo estaba buscando militares para que opinaran sobre estos ejercicios militares. Tienen que ver con Maduro, es que va a haber una invasión, porque la gente se pregunta de qué se trata. Es con balas vivas, que eso es una preocupación desde la época en Vieques, como las municiones eran vivas. Ustedes saben que eso le causaba mucho estrés a la ciudadanía. En Puerto Rico se levantaron de todos los sectores para protestar por eso, y salió la Marina de Vieques, y las bases han estado, pues, algunas inoperantes desde hace tiempo. El ayudante general de la Guardia Nacional ha dicho lo siguiente, que esos ejercicios sí se están haciendo en Puerto Rico, que van a continuar, que es parte de la coordinación que hace el Ejército de los Estados Unidos con las diferentes guardias nacionales de los estados, que la Guardia Nacional está colaborando con ellos y que no serán ni los primeros ni los últimos. Pero por otro lado está diciendo que esto no debe estar sujeto a especulación de para qué son esos ejercicios, y no menciona para nada a Maduro ni la posibilidad de una invasión a Venezuela. Por otro lado, la gente sabe que cuando ganó Maduro, importantes sectores de los Estados Unidos, principalmente en los estados petroleros como Texas, felicitaron a Maduro. Chevron es una compañía que prácticamente es un enclave en Venezuela. Lo felicitaron y todavía Estados Unidos tiene relaciones para comprar petróleo de Venezuela. Así que si va a invadir o no, pues tendría que pensarlo dos veces, porque hay muchos intereses económicos envueltos. Además que tiene otro problema, es que en los Estados Unidos hay muchos venezolanos que están, como decimos los boricuas, así con Trump, porque le dijeron que como inmigrantes no podían estar y los devolvieron a Venezuela, cosa que ha causado malestar en esa comunidad. Pero de que tenemos ejercicios militares, sí los tenemos. De que no son los primeros y van a seguir dándose en Puerto Rico, los verán ustedes. Y lo que pide la Guardia Nacional de Puerto Rico, que no se especule y que esos son ejercicios que no se pueden obstruir. La Guardia Nacional de Puerto Rico está cooperando con esos ejercicios militares. Eso es lo que me escribieron, eso es lo que dice la carta y eso es lo que tengo que comunicarle a ustedes. En mi opinión, Puerto Rico no quiere militarización. Populares, PNP, independentistas se le pusieron de pie, muchos fueron arrestados protestando por la militarización en Puerto Rico. Y la Marina salió. ¿Que hay gente que quiere que vuelva? No sé si son los más, yo creo que son los menos. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Carmen. Mira, si se imaginan volar directo a Jacksonville para vivir el juego de la NFL entre los Chiefs y los Jaguares. Oye, que Chiefs es donde a lo mejor puedes ver allí a Taylor, imagínate tú. Pues con ABC Puerto Rico eso puede ser una realidad. El premio incluye pasaje, hotel, taquilla y hasta 500 pesitos para gastar allí en efectivo, porque tú sabes la cosa. ¿Y nosotros podemos participar? Pues no pueden participar. Pero usted puede hacerlo. Todo listo para que disfrutes de esta experiencia completa. Solo tienes que registrarte antes del 16 de septiembre en el enlace que usted está viendo en pantalla. El sorteo será el 17 de septiembre y el gran juego es el 6 de octubre en el Everbank Stadium en Jacksonville. Mira,
Importante, usted tiene que entrar ya y participar, porque este flyaway podría ser tuyo. Así que tienes que tener tu identificación y ready para ganártelo. Ojalá y nosotros pudiéramos Sí. participar. No, pero no Si puede. usted tiene Ni alguna tú ni tú. denuncia que quiere que nosotros hagamos pública, recuerde que nos puede escribir a confidencias@abc.pr. Y si no llegaste a tiempo para ver este programa completo, no te preocupes, puedes verlo a través de ABC Puerto Rico en YouTube y suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Si quieres ver a Taylor, participen. El flyaway está bueno. Esa oferta está buena. Buenas noches, chao.